¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora en su tercera temporada. Hoy tengo el honor de presentar por tercera vez a la doctora Karen Sass. La primera vez fue emitido el 28 de noviembre de 2022 por Canal 23 de Florida Satelital. Además, se compartió en todas nuestras redes y página web. La segunda vez dijo presente en el programa especial con motivo de dos fechas importantes. El 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, Día Internacional de la Discapacidad, y el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y hoy la tenemos por tercera vez. Muchísimas gracias por siempre estar, estimada doctora. Quiero resaltar que la presencia de la señora directora del programa Aquí y Ahora DITEC ha sido siempre organizada por Daniel Lauría, a quien agradecemos su intervención. La doctora Karen, sea usted muy bienvenida. Gracias por contar con su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre. Gracias. Antes de hacer la primera pregunta, les quiero contar que en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 1 de mayo de 2024, realizó Uruguay el examen periódico del cuarto ciclo de la 46 sesión. DITEC y la Mesa Permanente de la Discapacidad, en su informe la sociedad civil comentó: el desempleo de las personas con discapacidad ha rondado históricamente en el entorno del 80%, porcentaje que resulta superior respecto a la tasa general de desempleo. La normativa establece la reserva del 4% de las vacantes generadas en el año para el ingreso de las personas con discapacidad. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, solo el 0,7 en el total de los organismos obligados durante el 2022, correspondiente con el ingreso a 33 personas al decreto 79/2014, decreto reglamentario de los artículos 49 y 50 de la ley 18.651, aplicación para la dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, la idea es, doctora, repasar qué es el Registro Nacional de la Discapacidad, quiénes pueden acceder y la influencia. No sé si es por allí que va a veces, que realmente cuando son los concursos, los llamados a concurso, que la gente a veces no se presenta, no saben cuáles son los requisitos. Por eso, ya que nosotros queremos difundir, queremos educar, queremos transmitir, nos tiene preocupada esta situación, es que hoy nuevamente la invito, disculpe que estoy reiterativa, pero quiero que llegue a toda la población. ¿Qué es el requisito? ¿Qué requisitos son para el registro? Bien, bueno, primero voy a empezar por la reflexión que tú hacías mención. A nosotros, por supuesto, que nos preocupa muchísimo también lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es una cuestión que tiene que ver con muchas causas, ¿no? Nosotros venimos trabajando con muchos actores vinculados a este tema. En realidad, los datos del año anterior son que subió un poquito, que estamos casi en el 1%, que no es suficiente, porque hay que llegar al 4%, pero además de eso, ojalá pudiéramos tener a toda la población con discapacidad trabajando, porque es un derecho humano fundamental. Ahí nosotros venimos haciendo muchas acciones vinculadas a eso. Cuestiones que tienen que ver con cambios en lo que tiene que ver con la disposición de los concursos públicos, por ejemplo, donde se eliminaron barreras como las pruebas psicotécnicas. Hay apoyos que se brindan a lo largo de todo el proceso que son bien importantes.
También el fortalecimiento del espacio de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que tiene un rol fundamental en el tema de ser veedores en estos concursos, hablando de lo que tiene que ver con el ámbito público, ¿no? Y otras modificaciones que creemos que de alguna manera van en esa línea, pero sobre todo lo que tiene que ver con la formación. Y ahí hay un tema importante. En derribar barreras, sobre todo actitudinales, que están muy instaladas en la sociedad, esos son prejuicios asociados a la discapacidad que a veces impiden que las personas puedan estar trabajando. Y ahí creamos unas figuras nuevas que son los asistentes de inclusión, les llamamos nosotros, que estuvimos trabajando en la órbita pública y que ahora a través de un convenio con INEFOP también lo vamos a hacer en el ámbito privado del empleo, que son personas dentro de las organizaciones o las instituciones públicas que van a estar formadas para poder brindar los apoyos en lo que tiene que ver con el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos un equipo de empleo, que eso es muy importante que todas las personas que están escuchando lo sepan, que trabajan con las personas con discapacidad, con las empresas y con los organismos públicos para lograr una efectiva inclusión, pero no solamente que puedan entrar al mercado laboral, sino que puedan permanecer en los puestos de trabajo de acuerdo a la formación y de acuerdo a lo que fue el ingreso, que sabemos que muchas veces pasa que las personas terminan relegadas o cambiando tareas cuando en realidad lo que se necesita es la perspectiva de los apoyos en el trabajo y no la sustitución o la eliminación de la persona en ese ámbito. Entonces, primero esa reflexión. Con respecto al registro, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, desde el año 2020, está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ah? Ese registro es el acceso a las cuotas de lo que tiene que ver con la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como privado. Ahora nosotros estamos en la ventana de una transformación, yo le hablo que es una verdadera revolución en lo que tiene que ver con la discapacidad, que es el baremo único de discapacidad. Es una reivindicación histórica de los colectivos de personas con discapacidad, que para que la audiencia sepa, tenemos más de 7 instrumentos de medición distintos en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que una persona tiene que transitar más de 7 veces por distintos lugares para que le digan si tiene o no discapacidad y en qué grado. Eso mediante la ley que se aprobó ayer en el Senado de la República y ahora va a pasar a diputados y esperemos que prontamente se le dé trámite para su aprobación. Eso va a cambiar esa situación y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad va a cobrar otro rol, que va a ser el registro nacional para todos, que va a ser una puerta de entrada, no solamente para todas las prestaciones del Estado, sino también para tener información de calidad, que es una de las preocupaciones que tenemos. Porque hay una debilidad en relación a los datos y la información de las personas con discapacidad y entendemos que esta reforma también va en esa línea de apoyo. Entonces, hoy estamos en un periodo de ventana, estamos iniciando prontamente un plan piloto con el nuevo instrumento en el MIDES, pero que hoy, al día de hoy todavía seguimos teniendo vigente el instrumento anterior. Entonces, las personas pueden comunicarse con nosotros, se les va a explicar todo lo que tienen que presentar, pero estamos muy próximos a este cambio, con lo cual apostamos muchísimo porque es un recorrido que venimos haciendo hace más de 3 años, con un grupo de expertos formados por Ministerio de Salud Pública, Banco de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, la academia, la sociedad civil, y más de 169 expertos de todo el mundo que participaron en la elaboración de este instrumento, que va a permitir que sea un lenguaje común cuando hablamos de discapacidad y sobre todo que va a avalar el paradigma que nosotros venimos pregonando como país, que es el que se enmarca dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad. Entonces, en relación al registro y la consulta que tú hacías, lo más conveniente es que las personas puedan comunicarse con nuestro equipo de valoración, que les van a decir lo que tienen que presentar, pero que sepan que estamos en este cambio, en esta transformación y prontamente seguramente haya modificaciones que son muy favorables, ¿no? Como cualquier cambio, va a llevar su tiempo, su recorrido, por eso empieza un piloto, pero esto es para algo a futuro que es muy importante, vuelvo a decir, para nosotros es como una revolución, y para las personas con discapacidad también, que la idea es que cuando se apruebe la ley hay ciertas cosas que van a necesitar, ciertas modificaciones normativas y de trabajo en cada organismo, pero hay otras que ya las vamos a poder empezar a aplicar. Sí, yo fui veedora, así que por eso es que justamente siempre pido, por favor, sigamos otra vez con el registro. Y esto que usted nos está contando es toda una revolución que se estaba esperando porque es muy difícil pasar por 7 lugares distintos que a veces unos coinciden y otros no, y
genera todo un malestar o unas ansias, un estrés que realmente no es nada bueno. Ahora, pasemos a otro tema. Se presentó el proyecto que regula los apoyos, salvaguarda para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. ¿Qué es la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, doctora? Bueno, en realidad la capacidad jurídica es la idoneidad que tiene cualquier persona para realizar actos jurídicos, para tener derechos y obligaciones. En nuestro ordenamiento jurídico hoy está como dividido la capacidad jurídica o de goce y la capacidad de ejercicio, que es la posibilidad de ejercer esos derechos. Eso pasa muchas veces cuando escuchamos hablar de lo que es el juicio de incapacidad. Muchas personas con discapacidad transitan ese proceso judicial en el cual se le nombra un curador. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de ejercicio de los derechos los pasa a ocupar otra persona, prescindiendo y sustituyendo a la persona con discapacidad. Este proyecto, que además lo que intenta es aplicar el modelo que fue de alguna manera consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificada la Convención en nuestro ordenamiento jurídico, no vamos a hablar de distintos tipos de discapacidad. Cualquier persona, por ser persona, tiene la capacidad de poder ejercer esos derechos. Es verdad que hay personas que necesitan apoyos para ejercer. Y ese sistema de apoyos es lo que se consagra en esta nueva ley. Que por supuesto hay que determinar, y sabemos que hay situaciones que muchas veces se generan abusos o cuestiones con las personas con discapacidad, y por eso la figura de las salvaguardias, que son medidas que deben adoptarse justamente en el marco de poder garantizar que esa toma de decisiones y esos apoyos se hagan sin abusos y sin, de alguna manera, condicionamientos externos. En el proyecto de ley hay una cuestión central que tiene que ver con la voluntad y poder trabajar para que la voluntad de la persona con discapacidad se reconozca de la forma que la persona lo pueda hacer. Y es otro desafío importantísimo que teníamos relegado, porque nuestra normativa es del siglo XIX. Imagínense que en el siglo XIX hablábamos de modelos de sustitución de las personas con discapacidad, modelos de prescindencia, y hoy estamos hablando de que la persona con discapacidad, en realidad la discapacidad se configura por su entorno y no por la persona en sí misma, no es un atributo personal. Una persona puede tener una limitación funcional, una cuestión vinculada más al área de la salud, pero eso no define la discapacidad. La discapacidad se define por esa limitación funcional que cuando interactúa con las barreras del entorno, de la comunicación, barreras actitudinales, esa interacción es la que impide la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, para ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones necesitamos apoyos y necesitamos salvaguardias que de alguna manera hagan que esos apoyos y esa voluntad se haga con garantías. Eso no implica la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad como sucede hoy, y la virtud de este proyecto, que sin duda va a ser un desafío también a la interna de nuestro Parlamento, poder tratar estos temas y modificar normativa vieja que teníamos en nuestro ordenamiento, es justamente esta cuestión del sujeto de derecho y reforzar de que estamos hablando de personas que son ciudadanos de primera categoría como todos, que no debería haber distinción alguna y que de alguna manera sí hay que saber que hay personas que necesitan apoyos, pero eso no significa la sustitución. Y ese es el desafío que consagra esta nueva norma. Ahora hablemos del modelo social, porque tengo la impresión que el modelo médico sigue enquistado en nuestra sociedad. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, en realidad, inclusive hay modelos anteriores que todavía siguen con esto que hablábamos, ¿no? Nuestra normativa del siglo XIX es una normativa que, de alguna manera, con la convención que fue ratificada por nuestro país y que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico mediante una ley, de alguna manera intenta modificar. Pero ahí yo siempre digo que hay un partido fundamental, que es lo que tiene que ver con la actitudinal y los prejuicios que se instalan en la sociedad vinculados a la discapacidad. Eso es algo central en esto. Y el modelo social viene justamente, como yo hacía mención recientemente, a plantear cuál es el rol de la sociedad en esto, de las barreras, y cómo eso repercute en que no es una verdadera inclusión. Ya la discapacidad no se debería definir por un diagnóstico, no tiene que ver con la enfermedad, sino estamos hablando de otro paradigma. Pero por supuesto que todavía hay resabios en nuestro sistema, no solamente jurídico, sino a nivel social, que todavía sigue imperando esto. Y el cambio y la transformación debe ir acompañado de las políticas y acciones concretas que deben realizarse
como las que estamos hablando, cambio de normativa, el baremo único que de alguna manera viene a traducir la discapacidad en este nuevo modelo, y otras tantas. Pero si no avanzamos en que la sociedad cambie su mirada y logre que ese 15,8% que dio el último censo, que ahora estamos esperando en los nuevos datos, esté en la sociedad, esté en los lugares que estamos todas las personas, no vamos a poder modificar ningún modelo y no vamos a poder avanzar significativamente en la inclusión, que es lo que queremos, ¿no? Y ahí me parece que es entre todos, por más que por supuesto las responsabilidades no son iguales, pero sí hay cambios que deben darse en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en el deporte, en la cultura, ¿no? Me parece fundamental esto, ¿no? De derribar prejuicios es una de las cuestiones fundamentales. Las personas con discapacidad pueden hacer las cosas, a veces requieren apoyos, pero no deben ser sustituidas, no deben ser escondidas, no deben ser eliminadas, sino deben estar en la sociedad y deben escucharse sus demandas porque son una parte muy importante. Y también yo siempre digo otra cosa, pierden mucho las personas con discapacidad por no estar incluidas, pero mucho más pierde la sociedad por no dejar que todas esas personas que tienen un montón de aportes para hacer, no lo puedan hacer porque haya cuestiones de sustitución o de exclusión. Por eso es que el desafío es de todos. Sí, por eso yo siempre digo, no somos discapacitados, somos personas con discapacidad, somos sujeto de derecho, no objeto del derecho. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos en referida a la ley que hacíamos mención son esas medidas que se adoptan justamente para que la voluntad de la persona pueda hacerse valer de alguna forma. Pero los apoyos en realidad están en todos los ámbitos. Cuando hablamos de inclusión laboral también hablamos de apoyos, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la educación también. Lo que es importante es pensar en la persona. Los apoyos son como trajes a medida. No se pueden generalizar. No todas las personas necesitan lo mismo en los distintos momentos y recorridos de la vida. Y eso es bien importante. La planificación de los apoyos que se realizan en cualquier ámbito deben ser ajustados a la realidad de la persona, lo que la persona necesita y la voluntad de la persona. Escucharla y trabajar con ella es una de las premisas fundamentales a la hora de establecer cualquier acción o política en discapacidad. Y ese es uno de los grandes desafíos, que el propio diseño de las acciones y las políticas sea con las personas con discapacidad. Entonces, eso es fundamental. Cualquier estrategia que tenga que ver con los apoyos debe incluir a la persona. Y esa es la primera premisa. Pero en todos los ámbitos van a haber personas seguramente que precisen apoyos y algunos, por supuesto, que tienen que ver con la garantía de derechos y otros tienen que ver con esos ajustes que hacíamos mención, pero que de alguna manera deben permear en todas las organizaciones de la sociedad, ¿no? Porque es fundamental eso, hacer ese recorrido y pensar que de repente no todas las personas pueden entrar por la puerta en los estándares que no ingresan silla de ruedas, ¿no? Entonces, cuando uno hace un edificio, tiene que saber que todas las personas pueden entrar en ese edificio. Y esas cosas tienen que ver, obviamente, con políticas y acciones concretas, pero también tienen que ver con las acciones que hacemos cada uno de nosotros en los ámbitos en los cuales nos movemos, ¿no? Y creo que eso es importante. Cada uno tiene un rol importante para hacer de que haya una inclusión y los apoyos varían de acuerdo a las necesidades de cada persona. En los temas que fuimos hablando, obviamente la ley que hacía mención tiene un componente fundamental de los apoyos en la toma de decisiones, pero también en lo que hablábamos antes de la inclusión laboral, nuestro equipo de operadores laborales justamente lo que hacen es trabajar a medida de los apoyos que X persona precisa en determinado lugar de trabajo, en determinado momento. Y ese macheo es justamente el trabajo que se realiza para que haya una inclusión de alguna manera exitosa, que es lo que queremos lograr. Pero eso se traduce en todos los ámbitos de la vida. Y cambiando un poquito el tema, el MIDES, ¿cómo está parado con la cuestión del turismo accesible? Nosotros firmamos hace 2 años un convenio con el Ministerio de Turismo. Venimos trabajando fuertemente en ese tema, haciendo capacitaciones a lo largo de todo el país a operadores turísticos, a organismos públicos que trabajan con el tema de turismo, en relación a lo que tiene que ver con la discapacidad, discapacidad y derechos humanos, discapacidad y accesibilidad. Y tenemos una alianza estratégica con el Ministerio de Turismo desde hace mucho tiempo, en el cual nosotros apoyamos las acciones que se vienen haciendo a nivel país vinculados al tema de la accesibilidad. Incluso ahora, ya hace un tiempo, se conformó un grupo de accesibilidad turística con representantes de las intendencias, de la sociedad civil, del Ministerio de Turismo, de nuestra dirección, que de alguna manera acompañan procesos a lo largo de todo el país para lograr que cada vez haya más accesibilidad. Y se están haciendo un montón de cosas, sobre todo en la definición de los circuitos accesibles, que es algo que nosotros
hemos venido hablando, porque bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de un circuito accesible? ¿Qué es una playa accesible? ¿Qué es una plaza accesible? Cosa que implica, porque además la discapacidad es muy heterogénea, entonces en esto es importante saber que también hay que contemplar todos los tipos de discapacidad. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver desde el trabajo con los museos, que también venimos haciendo algo muy importante, y que tiene que ver con también con las personas que vienen a hacer turismo a nuestro país, y un montón de cosas trabajando, incorporando la perspectiva de discapacidad en las acciones vinculadas a todos estos temas. Doctora, se nos ha volado el tiempo y queremos agradecer porque siempre nos hace un hueco en su apretada agenda y le invitamos a que un mensaje final o hacer un resumen de todo lo mucho que en este tiempo se ha logrado, ¿no? Los avances y bueno, puede ser que haya algún retroceso, pero vamos a hablar la parte positiva, los avances que hemos tenido en este tiempo. Bueno, sí, ahí podríamos estar también largo tiempo, Muchísimo porque tiempo. en realidad Un resumen. el equipo de la Dirección de Discapacidad es un equipo sumamente comprometido. A mí me toca hacer la cara visible, pero hay un equipo atrás que sin ellos esto no sería posible, claramente, Sí. y que se ha puesto al hombro también, a partir de, bueno, en mi caso, desde que asumí la dirección, en decir, bueno, hay cuestiones que no se pueden postergar a más, y tenemos que avanzar en la transformación. En esto que yo decía de las responsabilidades, por supuesto que las responsabilidades son distintas, y asumir cuál es el rol de la Rectoría de Discapacidad en nuestro caso, porque eso es la Dirección de Discapacidad, de trabajar con todos los actores de la sociedad para lograr derribar esas barreras que hablamos antes. Sin duda yo creo que hemos logrado, no sé si nos quedó algún organismo público que tocar la puerta para poder trabajar con ellos, y con sin número de empresas más grandes, más pequeñas, organizaciones de la sociedad civil, que están comprometidas con el cambio, y que creo que eso es el mensaje principal. Más allá de que yo puedo contarles algunos programas vinculados a, por ejemplo, al apoyo a la crianza de las mujeres con discapacidad, otro enorme desafío, cuestiones que tienen que ver con la vida independiente vinculada a los hogares 24 horas de personas con discapacidad, y muchos otros temas que son bien amplios para conversar, pero me parece que lo principal es decir, vamos por un camino que no podemos ir para atrás, que el país tiene que avanzar significativamente en reconocer los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, que para eso hay que garantizar ciertos apoyos, pero que tenemos que avanzar significativamente en lograr una verdadera inclusión, y que para eso el cambio de mirada es fundamental, y que el trabajo de todos debe ir, de alguna manera, entre todos, entrecruzando todos los esfuerzos para lograr esa verdadera inclusión. Y que, por supuesto, que no hay política o acción estratégica sin el pienso en conjunto con la sociedad civil, con todos los colectivos de personas con discapacidad que hemos trabajado mano a mano con un montón de temas, y que me parece también importante destacar todo el esfuerzo que hacen las familias, las personas con discapacidad, no solamente en su vida diaria, sino también para apoyar a los que vienen, ¿no? Y me parece que eso también es muy importante enfatizar el rol de muchas organizaciones que trabajan y hacen un esfuerzo fundamental, y que yo creo que vamos por un buen camino, nos falta, pero tenemos un camino trazado, como decía recién, no vamos a ir para atrás, y tenemos que avanzar para que todas las personas con discapacidad puedan decidir la forma que quieren vivir, con los apoyos que deben garantizarse, y creo que ese es el principal mensaje, ¿no? El reconocimiento a esto que decíamos, que hablamos de personas con discapacidad, pero personas. Y bueno, esas son algunas de las reflexiones. Quedo a las órdenes como siempre, y muchas gracias por el trabajo que ustedes también realizan para llegar a mucha gente y que se conozcan bueno, las nuevas políticas y demás, y conocer también las propuestas y todas las acciones que se vienen realizando. Nosotros a las órdenes, agradeciendo por tan amena entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, toda la vez que ustedes lo necesiten, DITEC está presente y a las órdenes. Gracias. Bueno, agradecerle a Daniel, como le agradecimos al principio también, que ha sido el nexo y que facilita la comunicación de la dirección, sí. Así que muchas gracias a él también, que está acá al lado mío. Gracias por todo. Un gusto. Bueno, un gusto. Que pasen muy lindo. Bien.